Qué bueno poder estar en la casa del Señor, amén. Estar congregados en el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? En ese nombre tan maravilloso como es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Bien, hermano, es de gozo, ¿sí? Poder estar en este lugar y adorar al Señor, glorificar el nombre de nuestro Dios y exaltarlo, amén. Él es digno de toda alabanza, digno de toda la gloria y de toda la honra. No hay otro motivo alguno por la cual nosotros estemos presentes en su casa de oración, sí, que no sea la adoración, amén, al Señor, que no sea primero la presencia de nuestro Dios y segundo la adoración al Rey de Reyes y el Señor de Señores, amén. Bien, yo quiero que continuemos con lo que hemos venido hablando desde el jueves. El jueves estuvimos conversando sobre lo que aconteció un día tal cual como ese día jueves con nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos compartiendo a la luz de la palabra, sí, los acontecimientos, cómo el Señor, sabiendo que iba a ser entregado horas antes de Jesús ser traicionado por Judas, sabiendo él que le quedaban pocas horas para morir, para ser entregado y después para ser azotado y luego para morir. Vemos que el Señor se dedicó esa noche, una de las cosas, a servirle a sus discípulos, ¿sí? Mandó a preparar la mesa para comer la cena. Antes de comer la cena le lavó los pies a sus discípulos. Eso nos deja una enseñanza de humildad. Luego pues estuvimos también conversando de Jesús, después de haber compartido con sus discípulos sobre la cena, va camino a Getsemaní, ¿sí? Y estando en ese lugar toma a 2 de sus discípulos y les declara la situación en la que él se encontraba. Dice que estaba entristecido y estaba angustiado, ¿sí? Su alma se sentía angustiada y vemos que allí empieza a orar al Señor. Y decíamos que la enseñanza que nos deja allí el Señor en Getsemaní es que el verdadero refugio de nuestra vida y la vida del ser humano es nuestro Señor, amén. Y que el único que puede confortar nuestra alma en toda situación se llama Jesucristo de Nazaret. Hoy vamos a seguir, porque el estudio es camino al Gólgota, ¿sí? Camino a ese lugar donde Jesús fue crucificado, ¿sí? Y yo quiero que usted me acompañe en el libro de Mateos, capítulo 27, verso 1 en adelante. Vamos a leer los 2 primeros versículos, después vamos a ir desglosando la enseñanza, compartiendo otros versículos más de este mismo capítulo. Mateo capítulo 27, verso 1 y 2. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la manera siguiente. Y llegada la madrugada, tome nota allí, llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes, todos, sin excepción alguna, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron consejo contra Jesús con un fin bien definido. Óigase bien. Todos los principales sacerdotes y los ancianos se dieron cita, ¿sí? Y tomaron consejo contra Jesús para matarlo. El verso 2 dice, y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Vamos a orar. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Cristo amado, y alabamos y exaltamos tu nombre, mi Dios.
Tú eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Jesús, gracias por permitirnos estar en este lugar, en esta tu casa de oración, reunidos en tu nombre, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Henos aquí delante de tu presencia, Señor, cuando tu palabra en esta hora va a ser disertada. Mi Dios, pedimos, Señor, que sea usted ministrándonos a través de ella, Dios mío, conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra haya lugar, haya cabida en nuestros corazones y que ella, Jehová mi Dios, cause el efecto en cada uno de nosotros, Señor, para la cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor mi Dios. Amén, Jesús. Bien, en este capítulo, que es un capítulo bastante triste, por decirlo de una manera, se nos refiere lo concerniente a los sufrimientos y a la muerte del Señor. Y es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Para que entonces mañana domingo hablemos sobre lo que es la resurrección y qué hay detrás de ese gran evento de resurrección. Amén. Pero hoy vamos a hablar sobre esto, lo concerniente a los sufrimientos y a la muerte del Señor. ¿Sí? Es un relato bastante conmovedor, ya vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra, pero que al tener en cuenta los designios divinos en los sufrimientos de Cristo y el fruto que habían de dimanar de ello, yo puse acá es evangelio, es decir, buenas noticias. Y en ninguna cosa hallamos tanta razón para gloriarnos en la cruz del Calvario. Cuando nosotros analizamos, vamos a ver lo triste del capítulo, ¿sí? Lo conmovedor que es este capítulo, porque este capítulo nos describe de cómo Jesús sufrió y padeció en manos de aquellos hombres que procuraban matarle y cómo ellos de tiempo atrás ya venían planificando cómo hacer para lograr su acometido, ¿sí? Pero a la vez, cuando analizamos el capítulo, vamos a darnos cuenta que todo el sufrimiento de Jesús, como decíamos el jueves, trae bendición y beneficio para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como Salvador de nuestra alma. Amén. Los dos primeros versículos de este pasaje o de este capítulo describen algo interesante. Lo que debe haber sido breve, muy breve, la reunión del Sanedrín. Óigase bien, vamos a leer nuevamente el primer versículo, vamos a ir con paciencia, ¿sí? Y llegada, ¿qué tiempo? La madrugada. La versión Reina Valera dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Sí? Y llegada la madrugada, que es la versión textual que yo tengo, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, todos, a mí lo que me impresiona es que no se quedó ninguno, todos, sin excepción alguna, tuvieron consejo, tanto los principales como los ancianos del pueblo, con un propósito bien definido. ¿Y cuál era? Conducir a Jesús a la muerte. ¿Sí? Sentenciarlo de muerte. Pero ya vamos a ver cómo lo sentenciaron. ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las estrategias que ellos utilizaron para poder lograr su acometido?
Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Bien. Celebrada esa reunión de madrugada, según los comentaristas, desde aproximadamente las 3 de la madrugada, ya había allí, estaban allí todos reunidos desde las 3 de la madrugada, buscando querer cumplir con un acometido que tenían ellos en común. Estoy hablando de los principales, de los sacerdotes y de los ancianos, ¿sí? Se pusieron todos de acuerdo. Luego que ellos llegan a un veredicto, el jueves estuvimos hablando de que buscaron muchos falsos testigos, ¿sí? Que levantaron calumnia contra el Señor y le acusaron de cosas, y hasta que se levantó uno de ellos y dijo: este hombre ha dicho que en 3 días derribaría el templo y en 3 días lo edificaría. Sabemos que está hablando es de la resurrección, ¿sí? Del evento futuro próximo a acontecer. ¿Verdad que sí? Luego, celebrada pues de madrugada, desde aproximadamente las 3 de la madrugada, 3 de la mañana, estaban allí todos juntos, ¿sí? Luego, temprano en la mañana, que es lo que describe allí la versión Reina Valera, se convoca al Sanedrín una vez más y toman la decisión, ¿sí? Con la única finalidad de formular una acusación oficial contra Jesús. Al Señor lo buscaron, se los llevaron a la casa de Caifás, y ahí fueron todos y se reunieron con el único fin de conducirlo o ellos querer cometer un acometido. Pero ellos tenían un problema. Los judíos podían juzgar cosas ordinarias, ¿sí? Cosas comunes. Pero no podían imponer ellos la pena de muerte. No podían imponer sentencia de muerte sobre ninguna persona, ¿sí? Esa sentencia solo la podía imponer el gobernador romano, que en este caso es Poncio Pilato, y solo podían ejecutarla las autoridades romanas. ¿Ok? A Jesús lo acusan, los religiosos lo acusan de blasfemo. ¿Sí? El Sanedrín, por tanto, tenía que formular una acusación con la que pudieran dirigirse a Pilato y solicitar la pena de muerte. Mateo no nos dice, no nos revela allí cuál es la acusación, pero Lucas sí. Y ya vamos a ver el drama y cómo ellos, con alevosía y premeditación, hicieron todas las cosas. No fue algo que los agarró así de sorpresa. Se presentaron ante Pilato con una triple acusación que nada tiene que ver con lo que ellos habían establecido en la casa de Caifás. Allá en Caifás ellos lo acusan de un blasfemo, ¿sí? Pero ellos sabían algo, que esa acusación no bastaría, no era suficiente como para que Pilato dictaminara una sentencia de muerte sobre aquel hombre, sobre aquel Jesús, ¿sí? Nadie sabía mejor que esa acusación ante las autoridades romanas no era válida ante Pilato. Ellos lo sabían bien. Los judíos sabían, si vamos ante Pilato y le pedimos a él que lo sentencie a muerte, él nos va a pedir cuáles son los cargos. Y no podemos nosotros llegarnos ante Pilato y acusarlo de blasfemo, porque no es acusación sólida, no es un delito sólido como para que Pilato pueda sentenciar a Jesús como sentenciarlo a la muerte. ¿Verdad que sí? De hecho, se cuenta la historia
nos dice que el mismo Pilato se dio cuenta que los que acusaban a Jesús lo acusaban por envidia. ¿Sí? Eso es lo que se narra según la historia. Ahora, Lucas nos dice que luego de atarlo, como leímos allí, y exponerlo públicamente con escarnio desde el patio del palacio de Caifás hasta la casa residencial de Poncio Pilato, eso lo vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 18, verso 28. Vamos a leerlo. Juan capítulo 18, verso 28, porque si recopilamos la información de todos los evangelios, vamos a tener el panorama completo sobre el evento que aconteció. Lucas capítulo 18, verso 28, ¿sí? Ya lo leemos. Dice así. 18, 28. Enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugadas. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Se condujeron a la residencia del procurador. Ahora, había desde la casa de Caifás hasta el lugar donde llevan a la casa a la residencia de Poncio Pilato, había más de 1 kilómetro desde la casa de Caifás a la de Pilato. Y ellos pensaban tener la victoria. Estaban contentos porque los que desde hace mucho tiempo atrás ellos venían planificando, da la impresión que su acometido iba de viento en popa, ¿sí? Que por fin ellos iban a poder deshacerse de aquel hombre llamado Jesús, que en reiteradas oportunidades los acusó, ¿sí? Y en reiteradas oportunidades los avergonzó públicamente acusándoles su hipocresía, ¿sí? Odiaban a Jesús. Oiga bien, qué cosa, ¿no? Yo me pongo a analizar. Eran los que enseñaban la ley, eran los religiosos, los maestros de la ley, pero no podían soportar a Jesús de Nazaret por el simple hecho de que Jesús de Nazaret enseñaba ¿qué cosa? La verdad. Como se reconoce quién es este hombre que habla con tal autoridad y habla no como los otros, sino con una autoridad que viene de parte de Dios. Esto nos enseña algo a nosotros. Mientras usted y yo hablemos la verdad y enseñemos la verdad del Evangelio, siempre va a existir quien nos odie, siempre va a existir quien no nos quiera y siempre va a haber alguien que procure deshacerse de nosotros, de una o de otra forma. Siempre, hermano. Jesús lo dijo, Tenemos a Jesús como ejemplo, no nos debe de extrañar eso. Cuando nosotros hablamos la verdad y enseñamos la verdad del Evangelio, téngase por cierto que habrán muchos que no nos van a aceptar. ¿Y quiénes son? Oiga bien esto. Los que no aceptaban a Jesús eran los religiosos de la época, los maestros de la ley, los que tenían el deber de instruir al pueblo en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Pero como este Jesús, vuelvo a repetir, enseñaba no como ellos y decía la verdad, y hablaba la verdad del Evangelio y empezó a entorpecer los negocios de los religiosos, pasó a ser, como decimos nosotros criollamente, pasó a ser la piedra dentro del zapatito y empezó a incomodar. Y tenemos que deshacernos de esta piedra, de una u otra manera, pero hay que deshacerse.
Por eso no me extraña que cuando negocian, cuando Judas se acerca, yo analizaba, Judas va y se acerca a los sacerdotes y les ofrece entregar al maestro y les pide algo a cambio. Esto entonces implica de que Judas conocía que desde ya hace tiempo atrás había una secta en la vida de los sacerdotes y los principales. Ya ellos venían planificando cómo hacer para deshacerse de Jesús, pero no encontraban la forma. De hecho, la Biblia nos dice que muchos de ellos se acercaban hasta donde estaba Jesús enseñando, buscando, procurando en qué agarrarlo para poder acusarlo, ¿sí? Y levantar un juicio contra Jesús, pero nunca lo lograron, jamás pudieron lograrlo. Entonces, la única forma de lograrlo es que uno de ellos, Judas, que sabía que los sacerdotes querían deshacerse de Jesús, lo entregara. Y Judas va, ¿sí? Por ambición, va allá, les ofrece entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, ¿sí? 30 monedas, 30 piezas allí, 30 monedas. Pero vemos que eso está profetizado, ¿sí? En Isaías nos habla de eso. ¿Qué sucede, hermano? La razón por la que los ancianos, los religiosos, odiasen a Jesús, la única razón era que Jesús los desenmascaró públicamente. Los desenmascaró, hablando la verdad. Nosotros tenemos que tomar eso como ejemplo y estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio del Señor y nunca permitirnos callarnos, siempre hablar la verdad del Evangelio de Cristo. Yo le puedo contar testimonios de vivencias en el Señor por el simple hecho de hablar la verdad y decir las cosas que están escritas a la luz de la palabra. Muchas puertas se me han cerrado. Hombres que han cerrado puertas en congregaciones, estoy hablando de pastores, por el simple hecho de llevar a sus congregaciones, cuando he sido invitado, a llevar la verdad del Evangelio de Jesús. Y como la verdad del Evangelio saca a la luz lo que está oculto, cuando estos mismos hombres se han visto descubiertos de su hipocresía, entonces, al igual que los fariseos planifican y dicen, no podemos traerlo más, no nos conviene, tenemos que deshacernos de este hombre porque se nos echa a perder el negocio. ¿Sí? Bien, hermano. Entonces, planifican y lo llevan, ¿sí? Había algo más de 1 kilómetro de la casa de Caifás a la casa de Pilato. Y se lo llevaron como un triunfo, entre comillas. Le condujeron así por las calles de Jerusalén, comenzando el amanecer, para hacer de Jesús un espectáculo. Al llegar a la residencia de Pilato, alegan las 3 acusaciones, a la cual cada una de ellas eran mentiras, y convirtieron el asunto en algo político. Cada una de esas mentiras eran mentiras políticas, ya lo vamos a ver, porque sabían que esa era la única forma en la que podían obligar a Pilato a actuar, mintiendo. Y ya vamos a ver de qué forma mintieron. Acusaron a Jesús primeramente de revolucionario. En segundo lugar, lo acusaron de incitar al pueblo a no pagar los impuestos. Y tercero, de presentarse como un rey. Lucas capítulo 23, verso 2. Lucas 23, 2. Yo quiero que
Vayamos, ¿sí? Cuando están ellos en la casa de Caifás, lo declaran blasfemo, ¿sí? Declaran a Jesús como blasfemo. Y dicen, bueno, vamos a presentarlo ante el gobernador Poncio Pilato y vamos a pedirle que este hombre merece, o la sentencia que él se merece es sentencia de muerte. Ya ellos lo tenían bien especificado en su mente, ¿sí? Pero ellos sabían, vuelvo a repetir, que esa acusación no era suficiente para que Pilatos tomara la decisión de una sentencia de muerte. Y entonces en el Lucas capítulo 23, verso 2 dice: y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos hallado que este hombre pervierte nuestra nación. Lo acusan allí de un revolucionario, ¿sí? Y lo acusan como hombre peligroso que puede incitar al pueblo contra el gobierno. Y no solo prohíbe dar tributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías Rey. ¿Se ve allí? Va conmigo, ¿no? ¿Ve las tres acusaciones? ¿Ve que en el camino cambiaron la acusación? ¿Sí? Cambian la acusación ingenuosamente ellos allí, pero yo quiero decirle, amados, que estas tres acusaciones no fueron por casualidad. No fue que se les ocurrió allí en el momento, no fue algo improvisado. Estas acusaciones ya de antemano fueron planificadas, porque antes de que ellos lo presentasen ante ellos sabían, ellos dicen: no podemos declarar sentencia de muerte, nosotros no podemos ejecutar muerte sobre ninguno de ellos, tenemos que buscar la forma de asesinarlo, y la única manera de asesinarlo es acusándolo de estas tres cosas, tres puntos que acabamos de señalar. ¿Sí? Fueron planificados con anticipación. Esto nos habla de premeditación y alevosía. Yo me imagino al Sanedrín reunidos noches enteras, horas y horas, buscando la manera de qué lo podemos acusar, cómo logramos que Pilato declare sobre este hombre llamado Jesús, lo declare sentencia de muerte. Entonces, las acusaciones o la acusación que hacen contra Jesús se tornó netamente política. Esto obliga a Pilato a tomar una decisión. ¿Y cuál es? Es la de interrogar a Jesús en una sola cuestión. Pilato le hace una sola pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Fue la única interrogante que Pilato le hace a Jesús. O sea que el Sanedrín y los ancianos sabían que la única forma de llamar la atención de Pilato para que tome cartas sobre el asunto es decir que este hombre se está declarando rey y puede causar una sedición, un alzamiento en el pueblo. Entonces Pilato le llama la atención y lo interroga. Combinando nosotros los relatos de los evangelios, uno recibe la impresión que desde el principio hasta casi el final, Pilato hizo todo lo posible para librarse del caso. De hecho, Pilato no les creyó. Pilato sabía que estaban mintiendo. ¿Sí? Estaban mintiendo. Él lo sabía bien claro. Y por eso él busca la forma de librarse. Porque él tenía cierto miedo. Pilato le tenía un temor a los ancianos y a los principales de la época. ¿Sí?
Y si Pilato no cumplía con el acometido de ellos, entonces ellos mismos podían alzar el pueblo contra el reino, contra el gobierno, y aún contra Pilato y perjudicar la vida de Pilato. Entonces, ¿qué hace Pilato? Cuando se ve amenazado, cuando ve amenazada su posición, accede y se rinde. Ahora, hay algo aquí interesante. Pilato declara una sentencia sobre la vida de Jesús antes de declararle sentencia de muerte, o antes de tomar la decisión que tomó de exponer a Jesús y a Barrabás públicamente para que el pueblo decida, pero ya lo vamos a ver. Pilato da un veredicto, y el veredicto que Pilato da es de inocente, y él dice, no encuentro el motivo, no hay razón alguna para que yo declare a este hombre culpable. Sin embargo, la respuesta de los judíos es, alborota la multitud y enseña a través de toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Eso lo encontramos en Lucas 23:5. La mención de Galilea a la vida de Pilato, puse yo acá, es música a los oídos de él. Porque para él significa que puede remitir el caso al tetrarca Herodes Antipas, que en el momento se encontraba en Jerusalén. Vamos a leer Lucas 23, 6 al 12, ¿sí? Lucas capítulo 23, 6 al 12, leemos, dice allí, al oírlo Pilato preguntó si el hombre era Galileo, y cuando se enteró de que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes se encontraba en esos días en la ciudad de Jerusalén y él se lo remite a Herodes. Al ver Jesús, Herodes se alegró grandemente porque por haber oído acerca de él desde hacía bastante tiempo deseaba verlo y esperaba ver algún milagro hecho por él. Y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo estaban acusando porfiadamente. Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues habían estado enemistados el uno al otro. Ahora bien, vuelve a Pilato, ¿sí? Y Pilato buscaba la forma de zafarse de la situación. Cuando esto no produce el resultado que Pilato esperaba, trató de eludir esta difícil situación proponiendo al Sanedrín un paso intermedio. Esto es que Jesús sea azotado y luego dejado en libertad. Pero el Sanedrín estaba empecinado en que no. Ellos vieron la oportunidad de querer cumplir con su acometido. Ellos no querían a Jesús vivo, lo querían muerto. Oiga bien, estamos hablando de quiénes, de los que conocían la ley, de los que conocían la palabra, de los que enseñaban al pueblo a amar a Dios y amar al prójimo, de aquellos que instruían al pueblo a seguir a Dios y a poner por obra la palabra de Dios. Imagínense. Los religiosos de la época. Da la impresión que estamos como en el tiempo actual, ¿no? Hoy tenemos muchos que por decir la verdad, por enseñar la verdad, existen muchos que nos odian, que no nos quieren y buscan la manera de deshacerse de nosotros. Pero esos son aquellos mismos que los vemos
en un altar, en un púlpito, enseñando el amor a Dios y el amor al prójimo. Que esos son esos mismos que vemos hablando desde un altar y un púlpito, que hay que perdonar. Pero como tienen negocios ocultos y se ven confrontados con la verdad del Evangelio, a esos que les enseñan la verdad del Evangelio, a esos procuran ellos asesinarlos si es posible. Pero eso no debe ser motivo de tristeza para nosotros. No debe ser motivo de desgano. Porque la Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa somos perseguidos, aún por aquellos mismos que están dentro de nosotros, dentro del cristianismo, dentro del Evangelio. Amén. Somos bienaventurados. Y la recompensa nuestra está ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén. La recompensa la tiene Dios. La recompensa no lo tienen los hombres, la tiene Dios. La tiene preparada ya lista para con cada uno de nosotros, los que somos fieles. Cuando se rechaza también esta proposición de Pilato, el procurador trata de librarse de este problema, haciendo un uso muy peculiar y completamente injustificado de su costumbre de permitir que en la festividad eligieran un prisionero de su nacionalidad para ser dejado en libertad. Aquí comienza la sesión siguiente en el libro de Mateo. Jesús sentenciado a muerte. Eso lo encontramos en Mateo. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 27. ¿Sí? Verso 15 hasta el 26. Mateo 27, desde el versículo 15 en adelante, vemos allí la historia. ¿Sí? Mire lo que dice. Ahora bien, en cada fiesta, el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que querían. Y tenían entonces un preso famoso llamado como Barrabás. Estando ellos pues reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llamaban Mesías, el que llaman Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado, declara allí. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer. Oiga bien esto, interesante. Dios hubo una intervención divina allí. No tengas nada que ver con ese justo. Oiga bien lo que dice. La mujer le manda a decir, no tengas nada que ver con quién, con ese justo. Lo está declarando sin culpa, sin culpa. Porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pero Poncio Pilato estaba en una situación bastante engorrosa, no justificable para la decisión que tomó. Él podía. Él era la autoridad y él podía declararlo sin culpa a Jesús, podía declararlo inocente. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, mire por dónde apretaron a Pilato, persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Si no lo lograba, imagínense lo que iba a acontecer allí, un alzamiento, una sedición promovida por los sacerdotes y los ancianos. Y era lo que Pilato quería evitar y se vio una situación bastante difícil. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré a Jesús, el llamado Mesías? Dicen todos: sea crucificado. Él dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo: sea crucificado. Nótese allí que Pilato no quería, ¿no? Viendo Pilato que nada se lograba,
sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: inocente soy de la sangre de éste, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Esas palabritas allí, su sangre sea sobre nosotros, hasta el día de hoy, la están sufriendo los judíos, el pueblo. Es consecuencia. Son las consecuencias. Sabemos que es el pueblo de Dios y que Dios, después que la iglesia sea levantada, tendrá un trato especial con Israel para que ellos se vuelvan al Señor. Pero todo eso desastre que nosotros vemos en el Medio Oriente son consecuencia de todo esto. ¿Sí? Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestros descendientes. ¿Sí? Sabemos que el tiempo que estamos, tiempo de gracias, es el trato de Dios con la iglesia. Ahorita es el trato de Dios con la iglesia. Luego que la iglesia se va, vendrá el trato de Dios con el pueblo de Israel, única y exclusivamente con Israel. Y el pueblo de Israel, pues, se convertirá al Señor. Reconocerá a Jesús como Salvador de su alma. Ahora bien, en el libro de Mateo, capítulo 27, desde el 27 al 41, encontramos la burla de los soldados. Sigamos, los soldados, oiga bien esto, del procurador, llevando entonces a Jesús dentro del pretorio, adentro, lo llevaron adentro, reunieron a toda la compañía alrededor de él. Según los historiadores, habían 600 personas, 600 soldados, que eran los custodios del procurador de Poncio Pilato. Mire lo que dice: y lo desnudaron, y lo cubrieron con un manto de púrpura, y trenzaron una corona de espinas, y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él, se burlaron, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y ¿qué hicieron? Y lo golpeaban, ¿dónde? En la cabeza. Nótese que ya tiene la corona de espinas. Y golpeaban sobre la cabeza de Jesús. O sea que cada vez que golpeaban sobre la cabeza de Jesús con la misma vara, las espinas iban penetrando el cuero cabelludo. ¿Sí? Y escupiendo en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. Ahora bien, antes de la crucifixión, hermano, ¿hubo qué cosa? ¿Qué cosa? Antes de la crucifixión hubo los latigazos que le dieron al maestro. ¿Sí? La terrible rutina de la crucifixión había comenzado. La última sección acababa diciéndonos que Pilato mandó que azotaran a Jesús. ¿Verdad que sí? Esa era una terrible tortura romana. Desnudaban a la víctima, le ataban las manos a la espalda y le ataban a una columna con la espalda doblada y convenientemente expuesta al látigo. El látigo era una tira larga de cuero en la que se ponían incrustadas a trozos de huesos agudos y piezas de plomo. Tal tortura solía proceder a la crucifixión y reducía el cuerpo desnudo del reo, oiga bien esto, a tiras de carne cruda.
y a sangrantes y ardientes verdugones. Muchos morían en la tortura y otros perdían la razón, y pocos se mantenían conscientes hasta el fin. Mucho antes que crucificaran a Jesús, lo azotaron. Lo azotaron vilmente, cruelmente. Nosotros en el seminario estuvimos estudiando sobre los azotes de Jesús y pasamos unas fotos, una diapositiva de las herramientas que se utilizaban en esa época. Y pasamos una que impresionó a los que estaban allí presentes, porque mostrábamos los clavos que ponían, eran como garfios en la punta del látigo. Y con uno parecido a ese, semejante a ese, empezaron a golpear al maestro, desnudo. Quitaron la ropa y empezaron a golpearlo, a tal forma que cada vez que el látigo o esos clavos como garfios caían sobre la humanidad de Jesús, rasgaban la piel y extraían la carne. Por eso dice el historiador, lo que acabo de leer, que el cuerpo desnudo del reo se reducía a tiras de carne cruda. Y ahí estaba Jesús, siendo maltratado por unos hombres, unos soldados, por envidia. ¿Qué motivó la envidia de unos hombres, de unos religiosos que no lo querían? Por el simple hecho de denunciar la verdad. Pero todos sabemos que había un propósito divino detrás de todo eso, ¿sí? Después de eso, entregaron a Jesús a los soldados, mientras se preparaban los últimos detalles de la crucifixión y la cruz. En el libro de Mateo 27, 32 al 44, que no lo vamos a leer, vemos allí el trayecto, la cruz y la vergüenza. Nos encontramos aquí con la historia camino a la crucifixión. Vamos a leer algunos versículos simplemente. Vaya conmigo a Mateo 27, 32. Y al salir hallaron a un hombre cirineo llamado Simón. A este obligaron para que llevara su cruz. Y llegando a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y lo crucificaron, y se repartieron su ropa echando suertes, y allí sentado lo vigilaban. Por encima de su cabeza pusieron escrita la acusación contra él: este es Jesús, el Rey de los judíos. Símbolo de burla, según ellos, ¿no?, los romanos. Y con él fueron crucificados 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que se cumpliese la escritura, la profecía, ¿sí? Nótese que a Jesús lo sentencian a muerte y lo crucifican como un vil ladrón, como alguien, podemos decir, para nuestra época, como una persona que es antisocial, que no es social y que no puede habitar en medio de la sociedad. A Jesús lo sentenciaron a muerte y estuvo allí sufriendo, padeciendo grandemente. En el libro de Mateos 27, del 45 al 50, vemos el triunfo final.
conforme a lo que hemos estado hablando, la historia de la crucifixión, todo parece haber estado pasando muy deprisa, ¿verdad que sí? Pero en realidad las horas iban de a poco como tenía que pasar, resbalando. Marco, el libro de Marco, es el más preciso en relación con el tiempo. Nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana del día viernes. 9 de la mañana. Marcos capítulo 15, verso 25, usted lo puede leer en su casa. Y que murió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, verso 34. Es decir, Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas. Yo contaba el jueves que estoy preparando una enseñanza para traerlo en una Santa Cena vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús y la ciencia. Para que vea a la luz de la palabra, analicemos el sufrimiento y lo que hoy día la ciencia reconoce del sufrimiento del Señor. Para él la agonía fue misericordiosamente breve, porque se daba el caso de que algunos criminales estuvieran colgados de sus cruces varios días hasta que les llegaba la muerte. Ahora, yo me puse a analizar y con esto termino. ¿Qué motivó a Jesús padecer lo que padeció? Yo me puse a analizar, o sea, cuando estuve estudiando, leyendo esto y cuando leemos la historia y nos metemos en la historia y vemos lo que sufrió el Señor, porque mucho antes de que Jesús fuese crucificado, ya sus vasos sanguíneos, dice que cuando oraba en el Getsemaní, fue tanta la angustia que su sudor no era un sudor normal, eran gotas de sangre, ¿sí? Nótese la angustia a tal magnitud que empezó a sudar gotas de sangre. Y luego todo lo que hemos venido hablando, todo lo que sufrió, aún por los mismos sacerdotes que se burlaron de él. Y todo el escarnio fue expuesto públicamente. Y no solamente eso, sino que su cuerpo fue lacerado, ¿sí?, en manos de las autoridades romanas. Y no tan solo con eso, fue llevado camino al Gólgota, que acabamos de leer, lugar de la calavera, y allí fue crucificado como un delincuente más. Y ahora yo me puse a preguntar, y yo me pongo a preguntar y quiero hacer la pregunta, ¿qué lo motivó a él padecer todo eso? ¿Qué motivó a Jesús? Estoy hablando a Jesús como hombre. Recuerde que era 100% Dios, 100% hombre. Óigase bien, ahí se nota algo interesante. Y era lo que Ruth temprano señalaba cuando leyó 1 Corintios 13, ¿no? 13:5 creo que fue, donde dice que el amor todo lo puede. Ahí se manifiesta, ahí se ve manifestado. Yo digo que no hay un amor tan comparable como ese. Entonces allí se cumple Juan 3:16, porque de tal manera amó, un amor de tal manera inmenso que es incomprensible a la razón humana. O sea, si nosotros nos ponemos a razonar y queremos buscarle la lógica a todo lo que el Señor sufrió y el motivo real por la cual Él sufre, no nos va a caber en el cerebro, hermano. No nos va... O sea, es algo que trasciende el razonamiento humano. Si analizamos bien y nos compenetramos en la historia, hermano, no nos alcanza. No nos va a alcanzar para poder comprender tan grande amor que sufrió
se dejó, dice, fue llevado, según el libro dice, como cordero al matadero, manso, humilde. Y yo leía la historia y los comentaristas, y mientras a él lo maltrataban, lo azotaban, Jesús alzaba su mirada hacia los que lo azotaban, y su mirada era ojos, una mirada llena de amor, llena de perdón y de misericordia. Estando en la cruz, y estaba allí la multitud, y se burlaban de él. Cuando usted lee la historia, dice, si eres el rey de los judíos, sálvate, y se burlaban de él. La Biblia nos muestra a nosotros que Jesús, a pesar que estaba allí sufriendo, estaba allí padeciendo en carne viva, carne propia, Jesús como hombre, pudo alzar su mirada y verlos a todos los que estaban allí con ojos de amor y misericordia. Y algo que me impresiona es que Jesús pudo en ese momento exclamar al Padre y decir, Señor, ten misericordia, no tomes en cuenta sus pecados porque ellos no saben lo que hacen. O sea que está declarando, lo que ellos hacen, lo hacen por ignorancia. Hay alguien detrás de todo esto. Hay alguien detrás de toda esta situación quien ha movido, ha motivado. Oiga bien, que ni siquiera él está culpando a los que lo acusaron. Qué cosa, ¿no? Qué manifestación tan de amor, tan espléndida, que ni siquiera acusa a los mismos que lo acusaron. Allá cuando está en el Getsemaní, cuando llega Judas que lo entrega y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno, le dice, no, Pedro, de esa forma no es. Yo puedo orar al Padre y enviar una legión de ángeles y se acaba esto de una vez. Pero dijo, para que se cumpliese la ley es necesario, Pedro, que acontezca todo esto. Y esto es nada comparable a lo que me viene. Sin embargo, Jesús, sabiendo todo eso, no alzó su mirada de odio contra nadie, sino que sus ojos, usted se imagina, hermano, a Jesús, yo creo que usted se lo imagine por un momento, siendo azotado y alzar su mirada y mirar al que lo está azotando con ojos de amor y de misericordia, con ojos de perdón. Usted se imagina a Jesús caminando por la calle, camino al lugar de la calavera, al Gólgota, siendo escarnecido, golpeado, maltratado por la multitud, movido por los religiosos, alzando sus miradas y mirándolos de frente con ojos de amor y misericordia y de perdón. ¿Qué mayor manifestación de amor que esa? Nosotros no estábamos allí. No estábamos presentes, pero fuimos culpables. Fuimos culpables. Porque Él murió por cada uno de nosotros. No siendo culpable, pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Y oiga bien esto, ¿qué es lo que me impresiona? Sabiendo el Señor que nosotros, que por causa nuestra Él moría, no alzó su mirada hacia ninguno de nosotros para mirarnos con ojos de odio, de rencor, sino de amor. De amor. De amor. Y hay algo real. Yo quiero dejarlo esto para que usted medite. Mañana hablamos de la resurrección. Algo real, hermano. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es lo único que nos garantiza a nosotros la salvación eterna, salvación de toda condenación. Nos justificó. Ya hablamos del tema de la justificación. Y por medio de Él somos justificados delante del Padre por la fe en Cristo Jesús. Somos declarados justos, aunque éramos culpables. ¿Qué cosa, no?
y nos garantiza victoria. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, lo que nos garantiza a usted y a mí no es única y exclusivamente, no es otra cosa, sino que aparte de la salvación, nos garantiza la victoria contra las acechanzas de los poderes satánicos. Nos garantiza la victoria en toda circunstancia. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos garantiza a nosotros victoria contra la misma carne que nos acecha y contra este mundo que también nos asedia. Y solamente en Cristo podemos vencer para obtener salvación y vida eterna. Y yo comparto lo que decía Ruth: ¿cómo no he de servirle, hermano? ¿Cómo no de rendirnos a Él? ¿Cómo no de rendir nuestras vidas totalmente a aquel que nos amó sin que nosotros los hubiésemos amado? Porque antes de que nosotros los amáramos a Él, ya Él nos amaba siendo nosotros culpables. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él por amor padeció, sufrió, Él permitió dejarse lacerar el cuerpo y permitió que clavaran esa corona de espinas en su cuero cabelludo, sobre su cabeza, y Él permitió, como cordero al matadero, que lo condujeran al lugar de la calavera y lo crucificaran vivo, hermanos, vivo, no muerto, sino vivo lo crucificaron. Y allí padeció durante 6 horas, padeció sufrimiento por amor a nosotros. Amados hermanos, tenemos un motivo más para que nosotros le sirvamos al Señor día a día y entender que nada es comparable con lo que el Señor nos ha preparado, que vale la pena que usted y yo sigamos hacia adelante, porque la victoria es segura en Cristo Jesús, y que nada vamos a hacer con tornar nuestra mirada hacia atrás. Que no nos suceda como le sucedió a la mujer de Lot, que por tornar su mirada hacia atrás quedó como una estatua de sal. Nosotros no somos de los que tornamos la mirada hacia atrás, sino los que tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Él está la garantía de la salvación de nuestra alma. Amén. En Él está garantizada todas nuestras victorias. En Él está garantizado todo nuestro beneficio, todo nuestro bienestar. Que fuera de Él nada podemos hacer. Que Él es el único camino, hermano. Que Él es la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Que fuera de Él nada podemos alcanzar. Todo lo vamos a alcanzar en Cristo Jesús. Y lo bueno del caso es que no nos dejó solos. Nos envió al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Consolador, para que usted y yo podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar esta tarde, esta noche, pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a avanzar hacia adelante y teniendo presente, hermano, tenga presente siempre lo que hoy hemos hablado, el sacrificio de Cristo en la cruz. Él lo hizo por ti y por mí para darnos salvación. ¿Cuánto más debemos nosotros esforzarnos en querer obedecerle? Oramos.